Hola, soy Mario Ardón Mejía y en esta oportunidad quisiera compartir con ustedes una experiencia de más de 35 años de trabajo en metodologías participativas, donde yo he estado trabajando, si bien es cierto, desde lo que se llama DRP, pero cómo he ido evolucionando hacia la investigación participativa integral para ver de que nosotros deberíamos de ver de que esta propuesta se presta para tener múltiples utilizaciones. Por ejemplo, podemos utilizarla para hacer diagnósticos participativos rápidos, pero luego vamos viendo y hemos ido descubriendo su diversidad, de aplicabilidad a situaciones complejas y cada vez más diversas. Por ejemplo, podemos perfectamente utilizar esta propuesta que quiero hacer para diagnósticos de abordaje territorial, para hacer nuevos puntos de partida, hacer como lo que ahora está muy dado en llamar esas líneas de base, pero que son unas líneas de base convencionales que no logran no logran hacer una lectura un poco alternativa, más alternativa de nuestros procesos a nivel de desarrollo, a nivel de campo. Y yo quisiera ver de que la multiplicidad de funciones y de usos que podemos hacer de esta propuesta. Luego también esta propuesta puede servir para hacer un alto en el camino de nuestros procesos, de nuestras iniciativas y ver por dónde van y hacia dónde podrían ir. Y luego también puede servir para evaluación, pero también yo les veo un alto potencial para la sistematización en proceso de nuestras experiencias de desarrollo, en proceso y con una visión proactiva y con una visión de aprendizaje continuo. Entonces, creo que ha sido oportuno participar en este curso internacional de estrategias y metodologías participación con esta plática que a mí he querido compartir con ustedes en esta oportunidad y para esto voy a iniciar tratando de ver un poquito cómo es que yo trato de hacer esta visión multidimensional de abordaje complejo a nivel territorial. Entonces, quisiera comenzar con este gráfico dinámico donde yo trato de ver siempre que voy a hacer alguna actuación a nivel de desarrollo y de acompañamiento, eh, el tiempo. El tiempo en el pasado, el tiempo en el presente y qué puede pasar con el tiempo frente a la expectativa de futuro. Esa es una de las visiones que podríamos decir. Luego, esta visión temporal está atravesada por otra dimensión que es la espacial que va desde el espacio que ocupa y en el que se interactúa un individuo, una familia, una comunidad, una región, un territorio más amplio, y luego cómo estos espacios pueden ser segmentados de acuerdo a los alcances de nuestras iniciativas. Entonces, por eso la visión espacial es clave porque todo tiene un lugar donde ocurre, lo queramos o no. Entonces, y la otra es esa diversidad de actores intervinientes que tienen que ver o que tienen que ver o son afines o podrían tener o tuvieron que ver, cómo logramos ver esa visión de las iniciativas de desarrollo que acompañamos o que queremos acompañar o que estamos abordando o que queremos valorar. Entonces, por ahí es donde yo quisiera ver cómo hacemos esa visión de actores en su sentido y actoras, podríamos decir, en su sentido más amplio. Y luego esa diversidad de temáticas que tienen lugar dentro de nuestras experiencias, porque en el fondo todo está conectado, como diríamos, y el territorio es una oportunidad de no separar. El territorio no hace separaciones por disciplina, sino que es una unidad en conjunto a la que se debe abordar, no solamente desde una perspectiva
profesional, sino desde la perspectiva de los actores y actoras que están presentes en el territorio. Estas cuatro visiones que contribuyen a este enfoque multidimensional, yo las vengo a complementar con unas visiones transversales que tienen que ver con la equidad en sentido amplio. La equidad en sentido amplio nos lleva a pensar de que no es tan cruel dejar por fuera a una dama como dejar por fuera a un niño, a un indígena, a un obrero, e incluso a personas que pueden contar con suficientes recursos económicos, pero que en algún momento requieren del apoyo de la sociedad. O otro tipo de equidad que en nuestros países es muy lamentable que exista, que es la inequidad espacial. A nivel de las gestiones municipales, por ejemplo, podemos ver que las comunidades que más demandan oportunidades de desarrollo son las que tienen más capacidades económicas, humanas, para hacerlo, y tradicionalmente lo han hecho por acceso, pero aquellas comunidades de nuestro municipio que son más aisladas, que es más difícil llegar a ellas, que han sido marginadas en el desarrollo educativo y de comunicación, esas comunidades generalmente no están recibiendo la equidad con la que debería de hacerse esto. Y de ahí me interesa en este momento recordar una frase de los momentos del 1992, cuando se hablaba globalmente de este mundo, y era de cómo asumimos el reto de incluir a los últimos y los demás, porque a veces nuestras iniciativas de desarrollo se quedan un poquito con los demás y a veces llegan a los últimos. Entonces, esta prioridad de los últimos y los demás, sin excluir a los demás, es como una clave desde esta perspectiva de equidad de la que estoy queriendo proponer en sentido amplio. Y luego otra visión de interculturalidad, y también hablar de la interculturalidad como algo más amplio también, y no como algo de la interacción entre culturas diferentes. Porque dentro de una misma cultura, por edades, por procedencias, por oportunidades de formación, podemos encontrar visiones del mundo y de la vida y del hacer la vida diferentes, del aprendizaje, de la enseñanza. Entonces, yo quisiera hablar de una interculturalidad que trasciende las culturas, pero que también trasciende los diferentes niveles académicos. En nuestras sociedades actuales podemos encontrar abuelos indígenas que tienen nietos que han llegado hasta el grado más altos en la formación académica en universidades nacionales y extranjeras. Entonces, pero esa gente está interactuando, y esas relecturas de la vida todavía estamos cortos como sociedades para valorar esa visión integral de la vida, que no separa lo académico ni también separa la vida misma. Entonces, por ahí es donde yo quisiera hacer esta versión introductoria de por qué requerimos de un abordaje multidimensional en el acompañamiento y en la valoración y en la proyección de nuestro trabajo en nuestras experiencias de desarrollo en que participamos. Entonces, una vez que he ido haciendo esto, he ido también tratando de dejar de abrumarme por algunos manuales, por ejemplo, que dicen 200 herramientas participativas, 80 herramientas participativas, con las cuales a veces cuando las agarramos nos abrumamos, y depende de la experiencia, podemos hacer un más o mejor uso de ella. En cambio, yo he tratado a lo largo de los años, de 30, 35 años, de ir identificando una serie de propuestas que quiero compartir con ustedes, tratando de poner en cuenta la importancia de definir nuestra unidad de estudio con cierta precisión, con cierta holgura, para también ver de que estas unidades de estudio pueden ser desde personas, familias, comunidades, instituciones, cooperativas, con visión territorial, municipal, de más municipios, departamentos, regiones, o unidades geográficas, por ejemplo, un valle, la cuenca de un lago, de un río. Entonces podemos ver que nuestra unidad puede ser tan diversa como la realidad nos la permita pensar. Y luego
Para ello he querido acudir a lo que se llaman las esencias del existir humano. Y entonces los seres humanos pensamos. Pero ¿qué pasaría si solo pensáramos? Pues no pasaría mucho. Los seres humanos hacemos. Pero la verdadera dimensión del ser humano la da el sentir. Y de aquí es que yo trato de constantemente de hacer un reclamo a la educación en sus diferentes niveles académicos, de que en nombre de la objetividad han descuidado el sentir de las personas y de diferentes sectores poblacionales que, que no se han tomado en cuenta esa visión, esa forma de ver y estar en el mundo y sentir el mundo. Entonces, por ahí es que yo he tratado de ir en esta línea y luego tratar de ver cómo esta visión la podemos amparar en algo en unos tres pilares que es el ambiental, el social y el económico en ese orden de enunciación. Porque recordemos de que una economía y una sociedad responsable deberían ser las garantes de la conservación del entorno natural de forma constante y por la vida, ya que el entorno ambiental es el que permite la coexistencia de tanto de la sociedad como de sus economías. Entonces, por ahí es donde yo quisiera que tuviéramos en cuenta esa visión que de alguna manera vamos a ir viendo cómo vamos evolucionando y cómo abordarla desde diferentes visiones disciplinarias. Pongo de preferencia también la historia, porque la historia nos va a permear, nos va a influenciar sobre las diferentes visiones, la historia nos va a permear sobre cómo hacemos esa lectura desde lo geográfico, cómo hacemos esa lectura desde lo ambiental, cómo hacemos esa lectura desde lo social y respectivamente cómo hacemos esas lecturas y esas aproximaciones a nuestras unidades de estudio definidas desde estas 5 visiones. Yo quisiera hacer una pequeña anécdota que cuando yo presento estas visiones así, puede ser de que algunos profesionales, por ejemplo, un médico me dice, o una médica me dice, yo no me siento incluido dentro de esa visión interdisciplinaria que usted plantea. Entonces vengo yo y le pregunto, ¿a usted como médico le interesa saber sobre la historia de la salud y la enfermedad del territorio donde trabaja? Me dice que sí. ¿Le interesa geográficamente cómo están distribuidos los pobladores, la población, los problemas de salud, los potenciales de salud? ¿Le interesa ambientalmente cómo ese ambiente es propicio o no para la salud de la población con la que usted, para la que usted trabaja? ¿Le interesa socialmente cómo está caracterizada la población para la que usted trabaja? ¿Y le interesa económicamente esa población cómo está? Y cuando me dice que sí a los 5, le digo, está incluida. Entonces, esta es una forma de curarnos en salud para ver de que esta propuesta interdisciplinaria desde diferentes disciplinas es algo digno de tomar en cuenta, no solo como profesionales, sino como actores del territorio, desempeñándonos en diferentes roles, como empresarios, como funcionarios, independientemente de la rama de formación que tengamos. Entonces, por ahí es donde yo trato de ver esta lectura múltiple. Y hace poco estaba viendo algo algo de Saramago, que dice que él entraba a un cine de ópera, a un teatro de la ópera, y que la gente que estaba del lado del palco real miraba una corona, pero ellos que entraban a la galería superior donde no se podía estar tan cerca de eso, lo que miraban es que la corona no era una corona, sino una falsa corona. O sea, y él saca una conclusión que me encanta retomar acá, que dice que para poder hacer una verdadera dimensión de apreciación de una cosa, de una realidad, hay que darle la vuelta, hay que verla desde sus diferentes flancos y es lo que yo estoy tratando de proponer en esta oportunidad. Entonces, por ahí seguimos trabajando y viendo de que esto nos puede resultar, alguna gente me podría decir, esto es complejo, pero si ustedes pueden ver cómo lo voy tratando de conformar en el acompañamiento real, haciendo ejercicios puntuales con los verdaderos involucrados en las iniciativas de desarrollo, llegamos a crear
crear un cuerpo de propuesta que si bien se ve complejo, ya lo vivimos. Entonces por ahí, cuando yo trato de hacer un abordaje a un territorio, a una comunidad, si yo lo explico de entrada, la gente dice es imposible, pero si lo vamos viviendo y al final lo podemos socializar, entonces la gente lo ve, que es complejo, que es difícil, pero que ya lo hicimos. Entonces, ¿cómo hacemos esto buscando sorprender incluso, buscando la sorpresa? Pero si sabemos a dónde vamos en nuestro proceso metodológico, las tensiones son menos y las sorpresas y las respuestas de las poblaciones frente a estas aproximaciones al territorio son también sorprendentes para nosotros como personas, pero también para ellos como participantes en el evento. Entonces, por ahí es donde yo quiero hablar de que asumamos el reto de la complejidad y tratemos de ir en esta línea, tratando de ver de que la gente tiene sus respectivas lecturas y no debemos asumirlas previamente, sino consultarles a ellos. Entonces, por ahí es donde yo quisiera ver esta visión. Y también aquí quisiera hacer una referencia a algo que yo he ido avanzando y es algo que se llama cómo asumimos una estrategia de lo que se llama ciencia postnormal. Y a mí me gusta hacer o compartir una definición de lo que llamamos ciencia postnormal cuando se dice que la ciencia postnormal es aquella que cuando a nosotros alguien nos pregunta algo sobre algo, nosotros no deberíamos dar nuestra opinión hasta mientras no hayamos hecho una consulta a todos aquellos y aquellas que ahora o en el futuro puedan salir afectados por mi respuesta. Entonces, para mí, esta propuesta es ese intento de ver desde diferentes dimensiones, desde una visión multidimensional, junto a la gente, junto a los involucrados, sin negar las especialidades académicas que puedan involucrarse en esto, pero cómo tratamos de hacer esa lectura común y cuando tratamos de hacer esa lectura común, cómo buscamos de que los que asisten a construir esta relectura común se sientan con la mesa servida, se sientan que estamos listos para dejar el miedo, dejar el temor, dejar las dudas y aportarlas. Incluso si hay dudas hay que aportarlas, pero tirarlas, socializarlas para ver cómo entre todos podemos ir haciendo una relectura conjunta desde el pequeño detalle hasta los grandes detalles. Entonces por ahí es donde yo trato de ver en las condiciones que se me presenten, en las condiciones que hayan lugar, tratar de interactuar y nada sustituye a la realidad, nada sustituye a esa interacción cara a cara, aunque ahorita podemos estar aprovechando los medios que nos proporciona la tecnología para estar compartiendo con ustedes, pero cómo logramos atomizar, hacer más pequeñas esas plenarias y en forma simultánea, en el mismo día, simultáneamente, cómo vamos trabajando desde 3, 4, 5 hasta 10 grupos simultáneamente, de tal manera que podemos tener plenarias con visiones interdisciplinarias, con visiones se han ejercitado recientemente para el análisis de una realidad territorial dada. Entonces, por ahí es donde yo trato de hacer el reto a que tratemos de no tenerle miedo a la complejidad y cómo interactuamos de forma conjunta, siguiendo estos principios de Noam Chomsky, que son de Descartes y que son válidos, que es tratar de partir de ideas claras en lo que queremos hacer. El mismo hecho que no estemos tan claros y lo asumamos ya es una claridad. Tratar de ir de lo más, de tratar de ver las partes en todas sus partes, y, no solo para separarlas, sino para volverlas a unir, para volverlas a juntar, a interligar. Tratar de ir de lo más simple a lo más complejo y tratar de tener siempre la certeza de estar atentos a ver si en el pasado no cometimos algún error, si en el presente no estamos acometiendo algún error y las posibilidades o certezas de posibles errores frente al futuro. Entonces, por ahí, con esos 4 principios, creo que también es clave estar de acuerdo para ponernos a asumir este tipo de retos, de relecturas y de análisis y de valoraciones de nuestras experiencias de desarrollo a nivel real y real.
Y cómo vamos viendo la oportunidad de que en las plenarias no solo vamos a escuchar a una sola persona, sino cómo garantizamos que el testimonio individual en pequeños grupos, con el que está al par, con el otro que está al lado, cómo logramos hacer esta mezcla y documentar, visualizar esas visiones de la realidad y de las percepciones que se vale también que puede tener los diferentes pobladores, hombres o mujeres, o desde una perspectiva mixta. Entonces vemos, por ejemplo, acá cómo este grupo está sistematizando un inventario de actoras institucionales, públicos y privados presentes en un territorio a lo largo de los años. Una vez que tenían el inventario de más de 80 o 100 tarjetas, comenzaron a trabajar en una interacción donde hay situaciones, hay datos que no se pueden predecir, sino que van surgiendo producto de la misma interacción y vemos cómo en diferentes momentos, en diferentes contextos podemos llegar a crear visiones complejas pero que son comprensibles, apropiadas, ya se convierten en productos que no son de nadie, pero son de todos. Entonces, ¿cómo vamos jugando con la diversidad de actoras y actores de una iniciativa de desarrollo y tratar de llevar al centro, de llevar a concluir juntos, pero desde nuestros aportes individuales, en pequeños grupos, en parejas, en grupos de 3, para hacer esas lecturas de los territorios, de nuestros territorios, porque en el fondo, por muy desordenado, por, entre comillas, que nos podría parecer un territorio, en el fondo, a lo largo de la historia ha podido ir ordenándose y articulándose de acuerdo a las diferentes actuaciones de sus pobladores y pobladoras. Entonces vemos cómo en el territorio, por ejemplo, me interesa, una visión sin planificación del territorio, pero en torno al agua, pero o cómo podemos ver ejemplos esenciales de cómo la gente juega con el agua y la humedad dentro de un territorio, que es que puede ver cómo la dispersión, la lógica, la dinámica del agua hace que la gente vaya organizando y manejando el agua de tal manera que cada uno de las familias que lleva a sus fincas esta agua es responsable por el buen manejo y por las buenas condiciones de esa agua dentro del territorio, dentro de sus espacios, para que pueda incluso, el ideal es que el agua que llevamos a nuestra finca no salga de nuestras fincas, sino que se retenga y vaya contribuyendo a un territorio cada vez más amplio a desarrollarse. Y entonces veíamos de que una sociedad, una comunidad campesina como esta que vemos acá, que logre hacer una mejor gestión del agua, puede tener impactos hasta en las relaciones sociales entre los pobladores e incluso hablar de un estado de bienestar en el que todos se creen parte y al que todos deben contribuir. Entonces, por voluntad, no por obligación. Entonces, por un deber, el deber entendido en el sentido de mi amigo Ramón, que decía de que un deber es aquello a que nos obligamos voluntariamente a cumplir y no una obligación. Entonces, por ahí es donde yo quisiera ver estas visiones del territorio que nos pueden ayudar a entender más la complejidad de la vida y del futuro y de la sostenibilidad de nuestras iniciativas de desarrollo, teniendo en cuenta una propuesta que yo le llamo un enfoque de análisis de desarrollo desde una visión agroecológica que tiene en cuenta lo ambiental, como planteábamos en el triángulo, lo social y lo económico en ese orden, en donde el actuar en el ambiental tiene que ver con la conservación, la regeneración de los recursos naturales, la conservación de las funciones de los ecosistemas y agroecosistemas y diversificar cada vez más nuestros sistemas de producción y de consumo. Luego, la parte social, cómo esto fortalece las capacidades de las personas, las familias, las comunidades, las organizaciones, las instituciones a nivel local y regional, y mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de los pobladores y pobladoras y también de la oferta que se puede hacer. Y mejora la equidad espacial a nivel intergeneracional, a nivel étnica y de género.
y luego cómo la parte económica nos lleva a una diversificación agrícola y no agrícola, a una mejora de los medios de vida, los sistemas de intercambio y mercados locales, regionales e internacionales, y el incremento patrimonial individual, familiar, comunitario y regional. Entonces, cómo este tipo de visiones nos ayuda a hacer como esa relectura amparados en una propuesta que les quisiera hacer más adelante. Entonces, también vemos cómo el análisis territorial nos lleva a análisis finos, por ejemplo, de la preferencia de tecnologías en un territorio, en varios territorios, cómo vemos una ciudad, hasta llegar a definir que las diferentes tecnologías en un territorio, en varios territorios que he analizado recientemente, tienen que ver algunas, por ejemplo, con las prácticas agroforestales, con la cobertura muerta, con la cobertura viva, con las barreras de contención del suelo y la humedad, utilización de semillas y material vegetativo criollo y las asociaciones de cultivo cada vez más complejas que se van haciendo. Con estas 6 tecnologías como que son, como le llamamos, las fundamentales, porque una vez que las hacemos, comienza una visión, un arranque en espiral que no tiene interrupción y va creando. Y hay otra serie de tecnologías que podemos usar, pero dependiendo esas 6 fundamentales de las que hablamos en los territorios. Y luego, cómo en esas valoraciones que hacemos, vemos cómo la gente valora en el territorio este tipo de prácticas, por ejemplo, que acompañamos, el acceso a los recursos que generados por esta posibilidad, la estabilidad que genera, la disponibilidad para la familia y la comunidad, el uso que hacemos de ellos, pero cómo este tipo de actuar por la vida y en sociedad nos permite felicidad. Y me gustó que en estos consultados ninguno quiso arriesgar los 5 puntos a que tenía derecho a asignar en cuanto a que este tipo de trabajo de esta manera nos genere felicidad. Y por ahí es donde yo he ido tratando de ver cómo una serie de instrumentos, de formas de interacción, y por ejemplo esta ilustración que tengo acá es el juego que llamamos Jenga. Vengo yo y agarro ese juego Jenga, me pongo al centro de la plenaria en una mesita que sea resistente, que no se mueva, pongo un mantel, coloco esta columna, y digo, bueno, este es la comunidad, o este es el territorio tal, o este es tal unidad de estudio, esta es la cuenca, este es el valle, y lo pongo ahí y pido a los asistentes, a las personas asistentes, que vayan sacando trocitos con una sola mano y tratando, el reto es de no destruir esto, pero cuando ya se va sacando, comienzan a quedar porciones más conservadas, menos conservadas, comienzan a quedar elementos clave que se van identificando dentro de la dinámica propia de los pobladores del territorio o de la iniciativa que estamos analizando. Eso a mí me permite abrir, que distensionar, me permite tener reuniones de 2 a 3 horas con la gente del territorio, tratando de hablar sobre el territorio y tratando de dejarnos sorprender por esos análisis, por esas sorpresas que nos van a ir surgiendo en este tipo de ejercicios lúdicos de análisis del territorio. Entonces, yo con esto he podido hacer como esas relecturas conjuntas y evitar llevar como que yo soy el que tengo que llevar la agenda de preguntas, esto, el otro, sino que la agenda de preguntas va surgiendo de la misma interacción lúdica que vamos teniendo con la asamblea del territorio con la que estamos trabajando. Entonces, este es uno de los instrumentos que a mí me sirve para hacer ese análisis de contexto del que he venido hablando, ese análisis de ese contexto que a veces es difícil, pero algunas acciones que la gente ha hecho, las ha hecho posible seguir adelante y seguir manteniendo, por ejemplo, bosques, pero bosques con múltiples funciones, por ejemplo, frutales como esta que está acá. Acá no hubiera bosques si no hubiera sido el interés de la gente y el micro nicho para producir, por ejemplo, unas frutas de mangos de alta calidad, aguacates de alta calidad. Entonces, cómo el territorio va aprovechando sus vocaciones
generadas a lo largo de la historia en el espacio también, y cómo los diferentes actores tienen que ver y las diferentes temáticas que se articulan en torno a la gestión de estos territorios. Entonces, otro de las visiones que yo trato de construir es este inventario de cómo está el territorio con sus organizaciones, con sus instituciones, con los de afuera, con los de adentro, y vamos tratando de construir visiones cada vez más complejas, en donde, por ejemplo, acá tenemos en esta figurita dónde van a ir las instituciones y las organizaciones y los actores y actoras que tienen que ver con la legitimidad, qué tan legítimos son, qué tan interesados están y qué tanto poder tienen para realizar las cosas. Pero cuando ya se iba a organizar mejor esto, los número uno son estos. Y me gustó cómo la gente fue poniendo acá los más centrales, los más esto, y cómo los fue organizando en espiral desde una perspectiva temporal. Por ejemplo, aquí está hasta una policía de turismo recién creada en el territorio. Entonces, cómo vamos viendo las diferentes, aquí donde coinciden instituciones que tienen que ver con la legitimidad, con el interés y con el poder, y está graficada acá. Y teníamos un alcalde que decía que solo iba a estar media hora en el ejercicio, que luego vamos a ver más adelante cómo actuó. Otro de los ejercicios de análisis de contexto que a mí me permite una aproximación compleja y más descriptiva y más afinada es este que yo le llamo la matriz EDPO, que tiene que ver con el hoy. El hoy en este momento, con el grupo de trabajo, con la plenaria con que trabajo el día de hoy. De aquí para la izquierda es el pasado, de aquí para la derecha es el futuro, de aquí del centro para arriba son los aciertos, los éxitos que se han tenido, de aquí para abajo las debilidades que se han afrontado, y luego a la derecha, arriba, los potenciales frente al futuro de esta iniciativa y los obstáculos que pueden hacernos flaquear para obtener esos potenciales. Luego analizamos cada una de las columnas a nivel espacial, en el pasado, en el futuro, y luego sacamos unas conclusiones. Si tenemos temas que queremos hacer énfasis dentro de nuestro ejercicio de abordaje, los ponemos, por ejemplo, género, por ejemplo, educación, por ejemplo, salud. Podemos elegir los temas que nosotros nos convengan y que nosotros querramos como grupo acordemos llevar a la práctica en nuestros ejercicios. Esta es como pequeños grupos que luego pasan a ser plenarias que trabajan simultáneamente sobre diferentes temáticas que van desarrollando y van validando, o podemos agarrar experiencias completas para hacerles esa visión multidimensional de análisis, y luego eso no sustituye a la realidad, a andar por el territorio, a consultar por el territorio, a ver cómo se comporta esa realidad en la que queremos ser, y también asistir a visitas y también ver cómo ahora vamos viendo. Hasta aquí yo he tratado de hablar de cómo aproximarnos al contexto. En su sentido más amplio y en su diversidad de temáticas, de visiones y todo esto. Pero ahora yo quisiera, a partir de acá, proponer una secuencia de instrumentos articulada en 5 familias de instrumentos relacionados con la historia. Con la historia en el sentido de que cada unidad de estudio en la que definamos tiene una historia. Y aquí, por ejemplo, vemos a veces cuando yo quiero hacer estos ejercicios, la gente me dice, nosotros no tenemos historia porque nosotros vivimos en esta comunidad urbano marginal, llegamos acá y no tenemos historia. Ajá, pero ¿de dónde venían? Entonces hay toda una historia previa y podemos, una vez que la gente despega y va poniendo cómo ha sido el protagonismo de su historia a lo largo del tiempo, entonces después comienzan a graficarlo y vemos una primera impresión, una primera percepción, y luego comenzamos a describir los diferentes hechos de la historia a lo largo del tiempo. Y tenemos sorpresas porque una vez que terminamos de describir, de repente la línea no coincide, pero que recordemos de que es una percepción que tenemos inicial, pero luego cuando vamos afinando los datos y van contribuyendo las demás personas, vamos haciendo esa visión de la historia que podemos ir documentando de una manera sistemática sin dejar de ver esto. Y aquí quisiera pararme un poquito en este ejemplo, que un día yo estaba trabajando como con 8 personas de un municipio, y entonces las que estaban más ligadas al alcalde decían que las cosas iban bien.
solo para arriba esto. Y las que no estaban ligadas al alcalde decían que las cosas iban por acá. Entonces, ¿qué hice yo? Si yo seguía solo los de la visión del alcalde, perdía la otra visión. Entonces dijo, bueno, trabajemos las dos juntas. Y trabajamos las dos juntas. Cuando terminaron de argumentar los dos grupos por qué habían hecho, les digo, ¿quién tiene la razón? Los dos. Los dos grupos tenían la razón porque unos hablaban de cómo el municipio se había desarrollado en acceso, infraestructura, educación, salud, y los otros cómo el municipio se había ido degradando ambiental y socialmente. Entonces, no, como no perdemos, el dibujo parece interesante, pero como no perdemos la forma de documentar y de tener registrado esto. De ahí, en esas sábanas grandes de papel manila, de papel de cemento, que yo le llamo, yo llevaba esto con una confederación con Pancho Ortiz en Guatemala en 2014, y entonces les pedí que me dibujaran cómo era el protagonismo de ellos, y me dibujaron el protagonismo social y organizativo tan fuerte. Pero luego cuando vi esa gráfica les digo, hey, ¿y cómo andan los medios de vida? Y andan por abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros creamos esta visión de aproximación visual, pero luego para crear los contextos y los momentos precisos para hacer una siguiente pregunta, que jamás podríamos hacer de no ser, de estar haciendo estos intentos de visualización, y jamás podríamos decir, bueno, si está pasando esto de que el protagonismo social está bien, pero cómo anda la conservación de los medios de vida degradándose, entonces, ¿qué hacer? Y entonces aprovechamos poner a los actores y actoras de un territorio, de una confederación en este caso, a buscar no solamente a describir las dos visiones, sino cómo rellenamos, cómo logramos de que esto pueda hacer contribuir a un inicio a la búsqueda de respuestas. Entonces, por ahí, o de ahí este otro ejemplo, por ejemplo, de una transecto que le llamo, pero que el transecto después, el grupo que trabajó en esto, un grupo precioso de interdisciplinario incluso, de pobladores, que yo pedí que me hicieran un recorrido del mar hacia la costa en una comunidad garífuna hace muchos años, y al final me trajeron este bello trabajo para mí. Y lo que quisiera compartir es esta gráfica, pero en este segmento. Estos eran los animales en las diferentes décadas, pero acá, por ejemplo, hay como tres grupos de animales que pudiéramos tomar en cuenta en el análisis, pero acá hay estos dos que se persisten desde los años 50 y persisten hasta nuestros días. Entonces, ¿qué pasa? Que son los animales más comidos, el cosuco y el tepezcuintle son los animales más comidos, pero siguen subsistiendo. ¿Qué pasa? Parece ser, en tu primera instancia, de que esto tiene que ver un poco con la evolución de la agricultura garífuna y la evolución de estas dos especies animales útiles a las personas. Entonces, cómo esta visión ayuda a que hacemos una lectura desde una biología seria, científica, pero cómo nos puede ayudar a explicar esto? Entonces, por ahí es donde yo quisiera ver el peso de la especialidad, pero también cómo ese peso de esa especialidad nos ayuda a identificar este tipo de comportamientos que pueden ser sorpresivos. O, por ejemplo, un caso de uno de estos institutos internacionales que estaba fomentando parcelas de maíz en la zona amazónica, y de repente se fue a ver las parcelas en el campo y se las habían comido los animales. Pero en la noche, en la reunión plenaria con los líderes y la comunidad, se dijo, ¿quieren seguir haciendo parcelas de maíz, experimentando? Y dijeron los caciques y los líderes, sí, sí, queremos seguir. Pero lo que fuimos a ver ahí no tenía sentido porque destruyeron los animales. Sí, dice uno de los líderes, traigan los animales que cazamos ahora. Y dijeron, sí, es que antes que no hacíamos ese tipo de parcela, no teníamos animales tan gordos y tan grandes como ahora. O sea, ¿cómo logramos incorporar esa relectura, esa valoración de los indicadores, no en nuestras propuestas profesionales o técnicas o científicas de la promoción de algo, sino cómo lo están leyendo los pobladores y cómo lo valoran y cómo lo argumentan? Entonces, por ahí es donde yo quisiera traer a la colación esa oportunidad que tenemos de dejarnos sorprender, pero no solo dejarnos sorprender, sino que cómo vamos documentando esa realidad en los diferentes temas que ameriten nuestras respectivas unidades de estudio en las que estamos acompañando.
Luego tenemos otra visión que yo trato de llamar de geografía y que, como por ejemplo, yo puedo andar 3 o 4 meses en este territorio, pero con 3 sesiones de 2 horas con los pobladores y pobladoras puedo hacer una lectura mucho más diversa y más aproximada de lo que está pasando, de lo que ha pasado en ese territorio. Entonces, por ahí es donde yo valoro más esta visión de visualización, de poder hacer esa mirada. Si nosotros viéramos esto hace unos 30 años, sería diferente. Sería, ahora está así, pero antes estaba ya en un estado de degradación fuerte. O cómo la división entre un país y otro puede causar diferencias de gestión. Y luego, cómo esta visión que yo le llamo desde en pequeño, por ejemplo, esta es la finca de Don Delio. Él cuando estábamos haciendo este ejercicio de mapeo de su finca, además de toda la gestión de la biodiversidad, me dice, dibujemos acá una como hamaca. Y entonces la dibujamos esto, el otro, pero cuando él estaba socializando su experiencia en una reunión de devolución a un público municipal, dijo, él se tardó como unos 30, 40 minutos en reseñar esto y dijo, miren esto que está aquí como hamaca, esta era una parte de mi terreno, de mi finca, donde no me crecía nada, el suelo era pedregoso, reseco y el viento doblaba los árboles, o sea que no me crecía nada. Entonces un día decidí hacer huacas enriquecidas, sembrar maracuyá, hacer el tendal, y luego cuando tendí el tendal dije, oh, voy a hacer unas huacas más enriquecidas todavía para sembrar pataste. En esa zona de Honduras, el pataste no se da porque cuando hace tanto calor que cuando la avispa polinizadora va a llegar a polinizar la flor del pataste ya se ha muerto, ya se ha secado. En cambio, él cosecha patastes ahí y él lo que ha hecho es como un cambio del microclima donde el pataste es posible diversificar. Entonces, ese tipo de conocimientos finos que nos va llevando a la realidad es como lo que no debemos dejar de perder dentro de una visión de aprendizaje continuo y de sistematización en el proceso de las iniciativas que acompañamos. O este de ejemplo que tenemos acá, esta era la parcela 1 en 2014, la parcela 2, la parcela 2, la parcela 3, y esta es la parcela donde ya él está haciendo este campesino de la zona de Olancho, está haciendo algo que es establecer una parcela de cacao climáticamente inteligente. Entonces, y aquí, por ejemplo, todo esto que está acá, él me está mostrando, por ejemplo, cómo él está ordenando los clones de sus plantaciones de cacao y de arreglo que tiene por un programa de combinaciones de clones apropiadas que le está mandando el Instituto Internacional del Cacao a su teléfono. Entonces, ¿cómo vemos que podemos hacer una agricultura con un convenio de conservación a 50 años? Entonces, vemos cómo podemos a llevar de forma fina y ilustrada la documentación de estos procesos que tienen lugar desde una visión familiar, individual, local, hasta que están enlazados hacia el comercio internacional. Y con estas propuestas, lo que estamos generando es la capacidad de que nuestras familias, nuestros pobladores, nuestras comunidades puedan tener propuestas concretas frente a la degradación de sus territorios y poder incluso enriquecerlos, aprovecharlos y crearnos una visión mucho más prometedora frente al futuro. Entonces, por ahí es donde yo creo que este tipo de visualizaciones, de acompañamiento fino y pertinente, nos puede ayudar a crear ese tipo de datos que vamos generando. No nos importan los dibujos, lo que nos importa es la interacción que llevamos en la construcción de estos dibujos a llegar hasta definiciones precisas de reconocer los recursos y oportunidades que una comunidad puede contar. Luego, cómo vamos llevando esto a la visión tridimensional para construir mensajes educativos y de comunicación hacia el interior de nuestras propias experiencias, pero también para comunicarlas e incidir hacia afuera. De ahí tendría este otro ejemplo que me interesa compartir de la parte de visión geográfica. Estaba en unos cabildos abiertos de esos que se hacen autoritariamente, donde el que está enfrente es el que dice la verdad y los demás están ahí. Pero le pasé mi cuaderno a un poblador y le digo, dibújeme su municipio, y me lo dibujó alrededor, pero me hizo una isla. Luego le digo, divídamelo en tantas partes como sea posible, me lo dividió en 3 partes, pero me dijo, esta cuarta parte la vamos a dividir en 2. Entonces comenzó a explicarme cómo era la realidad en la parte baja, la más seca, donde hay problemas
de retención de los jóvenes, todos emigran, pero tienen un mejor nivel académico en su desempeño, cómo aquí están ubicados todos los servicios, la población más antigua, la diversidad económica, agrícola y no agrícola, los profesionales, los servicios, los funcionarios, y luego esta zona alta, que es la más indígena, donde hay más problemas con la retención escolar, con la nutrición, donde hay más conservación del bosque, pero más presión del bosque por los cafetaleros externos. Pero luego esta parte que está dividida en dos, me dijo, mire, esta parte que está dividida en dos, estos pobladores de acá consiguieron títulos de propiedad sobre este territorio y sobre este otro territorio en otro municipio, y una vez con sus títulos de propiedad dijeron, queremos ser ciudadanos del municipio de Arandique. Y aquí el desarrollo funciona mejor. Aquí la empresa de energía Honduras que quiso pasar por estos territorios tuvo que pagar servidumbre porque estaba pasando por un territorio que los pobladores reconocían como propio. Entonces yo creo que ese acompañamiento a hacer estas visiones que no son comunes, que no aparecen en los grandes informes de investigación, en los grandes informes académicos, esa visión de cómo nuestras poblaciones han ido organizando y gestionando sus territorios y apropiándose de ellos y viviendo, cómo esa visión deberemos retomarla dentro de nuestras actuales y futuras iniciativas de desarrollo. Y luego cómo vamos viendo de ir, digamos, documentando en las condiciones que sea posible. Por ejemplo, yo estaba haciendo un trabajo en un territorio recientemente y no tenía cómo accesar a un municipio. Entonces vine y el vendedor de verdura resultó de que era de este municipio y un especialista en su municipio. Entonces me ayudó a construir, o sea, el dato puede andar por ahí y luego cómo vamos construyendo diferentes municipios, por ejemplo, un territorio con unos, lo que llamamos los testigos locales, y luego vamos creando, algunos son más creativos de acuerdo a los recursos con que tienen, ¿verdad? Y luego cómo vamos creando visiones territoriales más amplias, donde podemos ver corredores que se comportan similarmente en un solo municipio, corredores de conservación y cómo se comporta esa visión multidimensional en el territorio, focos de pobreza, donde están, y así como entonces, o por ejemplo, esta es una cuenca donde aquí tenemos una radicalización de la pobreza, donde hay menos pobreza, un poco menos, y donde están las mejores condiciones. Pero este tipo de visualización yo lo realizo no para explicarles su realidad a las personas del territorio, sino para que los conocedores del territorio, que son actores acá, me ayuden a explicar estos detalles, este comportamiento, estas situaciones. Entonces vemos la visualización como una oportunidad de hacer preguntas sin tener que nosotros hacer las preguntas ni dar la respuesta. Entonces, por ahí es donde yo quisiera ver el potencial de este tipo de instrumentos. O por ejemplo, en el conflicto que actualmente está en la Tigra, ha dado lugar a una serie de mapeos y de detalles que generalmente no se había puesto en atención y que nos ayuda a cómo abordar el conflicto e incluso evitar conflictos. O luego en cuencas más grandes, por ejemplo, esta cuenca del río Sico, con pobladores, en menos de 2 horas logré hacer esta diferenciación, pero también los diferentes actores, antigüedad de las comunidades, organización de las comunidades, como una vez que vemos de la visión territorial, podemos ayudar a ubicar mejor los actores y a ubicar mejor esa realidad, no desde nuestras propias cuestionamientos, sino desde cómo la gente las va construyendo y asumir retos complejos de caracterización de actores que nos pueden dar temor incluso, pero que la misma realidad, si estamos interactuando con los actores y actoras que están involucrados, la misma realidad va generando los elementos para irla. Y esta visión, por ejemplo, de visión de caracterización territorial, no solo se puede dar a nivel de una comunidad, de un municipio, de un sector, de una región, sino también a nivel del país. Y también cómo esto tiene que ver con la organización, por ejemplo, esto sería la organización de Honduras a nivel de las 5 o 6 grandes cuencas hidrográficas, que si podemos apreciar, podíamos encontrar cierta correspondencia. Acá tengo más que decir que a veces este tipo de caracterizaciones que hacemos, por ejemplo, esta María es la visión mestiza de Honduras,
pero ya cuando uno entra en detalle, a veces he hecho de 15 a 25 regiones diferentes donde la gente y la cultura y el entorno es diferente. Y entonces, ¿cómo podemos hablar de una visión de caracterización de un territorio, de un país, pero sin dejar de que ver que adentro de estos bloques también podemos establecer diferencias culturales, diferencias de gestión, diferencias que pueden ser y que pueden ayudarnos dentro de una propuesta de desarrollo a no ver todos en un mismo costal, sino que aceptar nuestra diversidad, aunque tengamos una identidad como país. Entonces, por ahí, luego yo trato de ir viendo cómo la parte ecológica está en el territorio y a veces tener en cuenta, por ejemplo, tengo por más de 4 años, he ido llevando un calendario de la floración en este territorio, porque es uno de los territorios más ricos en la producción de miel silvestre y también cultivada. Aquí se viene a pastar, dicen muchas abejas de varias partes del país. Entonces, cada mes, y esta es una miel exquisita, la de esta flor, la de camotillo, una planta, una enredadera, que tiene una miel sabrosa que uno mete la cucharadita en la boca y puede sentir las tonalidades y la calidad de la miel. O procesos de manejo sostenible del territorio, como estos que se van haciendo acá, que son con raíces indígenas y también prehispánicas, y luego cómo vamos desarrollando fincas que se convierten casi en una escuela familiar, comunitaria y regional, y luego cómo vamos en esos recorridos de reconociendo este tipo de potenciales y de aciertos e incluso desaciertos en el territorio, cómo esa diversidad de gestionada, de dónde viene, de cada cosa, de la diversidad de cosas que se usan, cómo se va dibujando, visualizando y socializando en el mismo proceso de generación. Yo quisiera ver que este campesino indígena lenca, yo le pedí que me pidiera permiso para hacer una fotografía de su piña de maíz de semilla. Y no solo me dio permiso, sino que corrió con una escalera de un solo palo, subió y se posesionó sobre esta mazorca de maíz rojo. Y me dijo, el maíz es vivo, señor. Sucede de que el maíz es cierto, es vivo y es una construcción que nuestros campesinos e indígenas a nivel global siguen construyendo a lo largo de la vida y que hay que poner atención en esto. Y luego cómo se va socializando este patrimonio junto a la gente, ¿verdad? Cómo vamos socializando estas diferentes visiones. Y luego a nivel de sociología, yo trato de hacer, por ejemplo, un inventario de tarjetas con los jefes o jefas de familias de una comunidad y luego voy pidiendo colocar en la gente de acuerdo al nivel de bienestar, mejores condiciones, un poco buenas, regulares y muy mal. Entonces vamos viendo de acuerdo al consenso de la gente y vamos poniendo esto. Una vez que están colocadas todas las tarjetas de jefes y jefas de familia, se revisan, se releen, pero a mí no me interesan los nombres en este momento, sino que lo que me interesa es qué condiciones hay para haberlo localizado acá, 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 y en menos de 2, 3 horas tenemos una aproximación a cómo andan los niveles de bienestar dentro de una comunidad de 200, de 300 viviendas. Entonces, por ahí es donde yo quisiera hablar yo le llamo a esto el juego sociológico, cómo va sirviendo para interactuar, para llegar a detalles precisos, creando condiciones de visualización para poder socializar la información, cómo se va trabajando, tanto puede ser desde la perspectiva de los técnicos que acompañan, como desde los pobladores, y cómo vamos viendo este tipo de trabajo que se hace, que una vez que la gente se mete, se ve la sinceridad del dato, la espontaneidad del dato y la certeza del dato. Luego, ¿cómo visualizamos este tipo de relaciones? Por ejemplo, acá están todas las organizaciones e instituciones presentes adentro de una comunidad. Aquí están las instituciones que las abordan en sus niveles de penetración, de intervención en la comunidad. Y luego, ¿qué relaciones hay y con quién? Incluso las que se han ido, las que
están llegando. Entonces, estos dibujos son bonitos, pero la importancia es cómo aprovechamos esta realidad para poder describir, porque ese mismo dibujo, por bonito que sea, un día después no lo vamos a poder reinterpretar tal como con cierta certeza. Entonces, ¿cómo vamos haciendo el trabajo gráfico, pero también el trabajo de documentación que nos permite lograr hacer mejores lecturas de estos procesos visuales? O incluso podemos agarrar elementos o actores y cómo estos actores están relacionados, o acciones o procesos que quisiéramos compartir y profundizar en ellos. Vemos cómo va trabajando la gente, cómo van surgiendo interpretaciones y reinterpretaciones hasta llegar a tener elementos que nos permiten esa que llamamos la facilidad de palabra frente al público. Este señor no hubiera podido trabajar media hora contando su visión, su percepción y su secuencia de datos si no hubiera sido auxiliado por una ayuda como esta. Entonces, por ahí es donde vemos cómo estas visiones nos ayudan no solo a generar conocimiento, a generar información, sino a generar la capacidad y las habilidades de socializar. Luego la economía, cómo esa dinámica económica, por ejemplo, en esta parcela que está acá, en este sector, este bloque de parcelas y de fincas familiares, podemos ver de que hay hasta 12 sistemas sostenibles de gestión de recursos vegetales y animales y cultivos. Entonces, cómo vamos generando visualizaciones de esas interacciones y socializándolas, analizándolas, socializándolas. Por ejemplo, este es uno que me encanta, que es cómo una familia organiza su vida de la mañana a la noche, como los diferentes roles, este rojo es el de las mujeres, son las primeras que se levantan y las últimas que se acuestan, las más diversas. Entonces, cómo vamos logrando ir definiendo, no solo en el día, sino también durante el año, durante cada mes, cómo podemos ir haciendo con las diferencias que respectivas, los diferentes actores, cómo podemos graficar ese comportamiento. Y luego, cómo podemos organizar procesos desde, por ejemplo, este es el del procesamiento del casabe, una comida, un pan de casabe de yuca, que si no hubiera sido por esto, yo creo que a los conquistadores les hubiera ido muy mal, porque esta es una comida que se puede preservar hasta por 3 o 6 meses, siempre y cuando no se deje mojar. En el Caribe esto fue clave. Entonces vemos cómo podemos entrarle a esto, y algo que a mí me sirve para medir la sanidad económica de una unidad de estudio, que puede ser una persona, una familia, una comunidad, un territorio, un municipio, una región, de cómo está organizada su diversidad de fuentes de generación de ingresos en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar y a veces hasta en cuarto lugar. Esa diversidad, entre más amplia la diversidad, mejor salud económica y por ahí y social de la gente. Entonces vemos cómo esto crea condiciones para socializar, para contar, para narrar y para poner tanto para explicar a actores externos como actores internos, y sobre todo para negociar el futuro. Por ejemplo, son a nivel de territorio las fuentes de generación de ingresos, cómo las ha ido organizando, y luego cómo aquellos, por ejemplo, medios de vida, cómo generamos juegos de tarjeta que después podemos organizar y describir para organizar y contar y narrar nuestros procesos y documentarlos, cómo se va haciendo esa gestión y cómo incluso desde una visión no excluyente, por ejemplo, este campesino con esta parcela, para algunas instituciones ya no se puede hacer nada. Pero estos acompañados por cosecha, vemos cómo van restaurando el suelo, reconstruyendo suelo hasta llegar a crear una parcela. ¿Y aquí qué pasa? Que aquí ha pasado un proceso de valoración de lo poco que se tiene, de crecimiento personal y familiar, de valoración, pero también de elevar el patrimonio, el valor del patrimonio, los conocimientos, la diversidad de alimentos y la diversidad de conocimientos y la capacidad de contarlo, la capacidad de transferirlo a otros si usamos como mecanismo pedagógico adecuado. Entonces, ¿cómo vamos visualizando este tipo de resultados junto a la gente? Y luego tratar de ver de que al final tenemos una propuesta en 5 familias, además de la familia de instrumentos de contexto, tenemos una familia de 5 familias de instrumentos, de los cuales son 16 por todos, y que podemos ir trabajando junto a la gente. Entonces yo quisiera proponer de que si hacemos uno de cada uno de las 5 familias, tenemos un nivel de profundidad, si hacemos 2, otro nivel de profundidad, si hacemos 3, otro nivel de...
de profundidad, y si los aplicamos todos, vamos cada vez teniendo. O sea, que aquí no es una investigación que es repetitiva, que la vamos a hacer cada vez, sino que es que vamos a ir sumando elementos a nuestra visión, y cómo dejamos de hacer este tipo de reuniones donde el que esté enfrente es el que tiene la verdad, sino cómo vamos siendo más sociales. Incluso aquí este que está enfrente, las diapositivas las está pasando para este lado, él está enfrente, la gente está... Entonces, como hasta eso, tener en cuenta esos detalles de la interacción humana, cara a cara, interactuando, visualizando, bajo formas más alternativas de construir conocimiento, de socializar conocimiento desde el mismo proceso en que lo estamos generando, y luego cómo vamos haciendo un mejor aprovechamiento de nuestros recursos, de nuestras posibilidades, y de mejorar nuestras capacidades de contar, de incidir con el trabajo que vamos haciendo a nivel de campo, y luego ver de que hay cosas que, por ejemplo, esto en África y en países que donde hay problemas con los recursos, cada vez que hacemos esto nos vamos a quejar menos de rendimiento, de valor, de hambruna, de sequías, porque este tipo de trabajo es la que nos permite hacer una agricultura sostenible y por la vida, o cómo los finos conocimientos de la gente se pueden expresar. Por ejemplo, esta es una enfermedad, esta que está aquí, un problema de una enfermedad que se llama mustia hilachosa, que puede acabar con el cultivo de frijoles en una par de noches. Aquí a nivel de universitario estábamos haciendo un suelo infestado con esta enfermedad, poníamos casulla de arroz y las parcelas donde poníamos casulla de arroz no se enfermaban. Pero ¿qué resulta? Que la gente en el territorio ya ha resuelto el problema, porque ellos dentro de la milpa antigua limpian el terreno, siembran el frijol, y luego con el material vegetal seco crean como una alfombra. Entonces aquí porque esta enfermedad funciona por salpique, decimos, cuando cae la lluvia, salpica el follaje, la tierra limpia y cae y enferma el cultivo. En cambio, cuando cae sobre una cobertura, no enferma el cultivo. Entonces, ¿cómo vamos a estos lugares? No a enseñar, sino a aprender junto a la gente de cómo ha ido gestionando a lo largo de la historia este tipo de sistema, y cómo incluso los ha ido regenerando, enriqueciendo, diversificando, y cómo esto genera conocimiento de los que ya nuestros campesinos e indígenas han ido trabajando, y que nosotros podíamos ser como academia beneficiarios de este tipo de generación de conocimiento y de socialización de conocimiento para ir generando sistemas productivos cada vez más eficientes, más diversos y más resilientes. Y luego entrarle a procesos de gestión del agua. Por ejemplo, este es un dato que me encanta, que dice que de todo el agua que cae sobre un territorio, el 65% es retenida por la cobertura vegetal que tenemos, y el otro se convierte, el 35% se convierte en agua azul en sus diferentes manifestaciones, ríos, quebradas, estanques. Entonces, cómo el análisis del agua y la humedad y cómo se comporta en un territorio puede servirnos como ente articulador metodológico, pero también de enfoque para aplicar una serie de métodos participativos de acompañamiento. O por ejemplo, aquí tengo esta es la visión repetitiva, pero me interesa ver cómo desde esta visión podemos ir viendo la diversidad limitada de instrumentos, pero que se articulan en el análisis de la realidad, y cómo podemos ir generando contenido a nivel de contenido y a nivel de métodos que nos permitan hacer más fácil y más expedita la socialización de conocimientos a diferentes niveles. Aquí me gustaría compartir esta gráfica que fue hecha con datos de Julius Petty, y que dice de cómo podemos ver la sostenibilidad de nuestras experiencias, donde esta metodología nos puede ayudar. Y es que las cosas que medianamente le han salido bien en 250 experiencias analizadas en el mundo es mejor aprovechamiento de los recursos locales, esta negra, la diversificación por componentes regenerativos de los diferentes espacios, segmentos, esta verde, las acciones en grupo debido a procesos sociales y participativos que se han hecho, y el incremento de las capacidades de capacitación por aprendizaje continuo. Entonces, las demás factores son interesantes, pero son interesantes también para tener en cuenta cómo dentro de nuestros procesos metodológicos podemos apuntar a estas valoraciones desde nuestras
en nuestras respectivas experiencias de desarrollo. Y luego yo quisiera ir cerrando mi presentación diciendo que esta propuesta de instrumentos que yo propongo nos sirvan para el avivamiento del protagonismo local de las personas, hombres y mujeres, cómo creamos las condiciones desde nuestra realidad para interactuar con los agentes externos, cómo participamos en la toma de decisiones y cómo esto influencia la ciencia, la tecnología y nos ofrece la oportunidad de que se invierta en los territorios de nuestras experiencias, partiendo principalmente de lo propio y asumiendo todo lo positivo que pueda venir de fuera. Y cómo podemos crear cada vez equipos que disfruten y crear instrumentos como ese de Dexit, que puede ayudar a hacer lecturas, a hacer valoraciones y a ver cómo el ser humano es múltiple y es único y es abierto a la creatividad. Y cuando nosotros tenemos procesos y talleres que acompañamos desde esta metodología, el equipo facilitador debe asumir esta sonrisa de satisfacción por el éxito en los acompañamientos. Muchas gracias por su atención. Gracias.